Muy buenas noches a todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy en un nuevo programa de La Paja tras la Oreja. El día de hoy estamos 14 de marzo del año 2023 y tenemos un programa que, por lo menos como lo hemos planteado, la idea es que luego de que terminemos esta hora de conversación, cualquier persona, abogado, no abogado, pero sobre todo las personas que no son abogadas o abogados, puedan entender la diferencia entre un proceso de tránsito y un proceso penal. Y vamos a partir de un ejemplo básico, un ejemplo ficticio, evidentemente, no algo que haya ocurrido, pero que puede ocurrir en cualquier momento. Nadie está exento, por ejemplo, de un accidente de cualquier índole. Los que conducen vehículo automotor, los que andan en bicicleta, los que son peatones, todos somos peatones. Nos puede lamentablemente suceder un accidente de tránsito, podemos ser los autores, podemos ser parte del accidente o bien podemos ser las víctimas. Lo ideal es buscar un profesional o una profesional en derecho que conozca la materia y que lo asesore y lo acompañe. Pero también es muy importante saber cuestiones básicas, y para el día de hoy he invitado a dos colegas, amigos y ex compañeros. Doña Carolina Leitón Rodríguez, jueza jubilada del Poder Judicial, ex fiscal, más de 30 años dentro de la institución, ya felizmente jubilada, y un merecido premio a tantos años y a su trayectoria impecable en la institución. Fuimos compañeros en el Tribunal Penal de Alajuela los últimos 4 años de su trayectoria. Y don Adrián Montero Carranza, quien es juez de tránsito de San Ramón, experto en la materia y que además fue compañero también de quien les habla en el Tribunal Penal de Alajuela durante bastante tiempo, y es un excelente profesional, una excelente persona también. Y con los dos la idea es que podamos hablar de ambos procesos, tránsito y penal, y entender cuáles son las características de cada uno de ellos, pero sobre todo entender cuál es la diferencia y entender qué podemos esperar de cada uno de ellos. Así que les doy la bienvenida en primera instancia a Carolina. Muy buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches, Mario. Buenas noches a Adrián y a las personas Buenas que nos noches. están escuchando y viendo. Muchas gracias, Es Carolina. un tema apasionante. Esperamos que sea útil para que estén escuchando y que nos puedan hacer preguntas que respondamos a todos los que las formulen. Perfecto, ¿no? Y así como dice Carolina, si tienen el gusto, pueden hacer alguna pregunta sobre materia de tránsito, materia penal, y con mucho gusto acá, tanto Carolina como Adrián las podrían contestar, siempre y cuando no sea un caso que esté, en el caso de Adrián, un caso que esté vigente, ¿verdad? O que sea la competencia de Adrián específicamente. Adrián, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Un placer estar aquí con ustedes. De verdad que hace tiempo que no nos miramos por ahí, ¿verdad? Ya teníamos añitos, pero agradecido también por la invitación. Un saludo a Carolina y compartamos. Vamos a ver cómo va transcurriendo, ¿verdad? El programa. Perfecto. Vamos a empezar con un ejemplo básico. Dos vehículos se topan en la ruta 27 y colisionan de frente y se da un accidente de tránsito. Adrián, para empezar con vos, ¿cuál es el rango de competencia de un juez de tránsito o una jueza de tránsito? Marito, perdón que le diga así, pero por la confianza que nos tenemos. Mario, el proceso de tránsito es, bueno, primero que todo es un proceso muy sumario, es muy sencillo. Eh, Obviamente no tiene que haber una intención y por eso es que yo siempre empiezo los juicios y las conciliaciones en ese sentido, indicándole a las personas que estamos aquí, estamos en el juzgado de tránsito porque es un accidente, lo que nadie quiere, pero todos los que tenemos licencia más o menos sabemos cómo es el asunto, entonces tampoco a veces se torna complicado porque es fácil explicarle a los usuarios que como ya hicieron el curso de seguridad vial, ya ellos conocen también de qué se trata más o menos el asunto. Eh, un accidente, podríamos decir que también la competencia
la tomamos cuando hay lesiones, pero que sean menores a 5 días. Ya eso es la competencia del juzgado de tránsito. Si hay lesiones de menor de 5 días o para abajo, es del juzgado de tránsito. Y si no, ya pues ya le corresponde a la sede penal. Eso es prácticamente una de las cosas que para los que no tienen formación en las ciencias jurídicas, eso hay que grabárselo. 5 días o más, eventualmente, dejaría la competencia de tránsito y sería la vía penal, como lo acaba de decir Adrián. Dentro del mismo caso, Carolina, a las personas que nos escuchan, ¿cuál es la diferencia, como lo dijo Adrián, entre un accidente y un delito, por ejemplo, doloso? Para poder analizar la diferencia entre un delito doloso y uno culposo, lo importante es, en primer lugar, partir del hecho de que el delito doloso implica que la persona que realiza la acción sabe lo que está haciendo y quiere realizarlo. De modo tal que aquellas personas que actúan con la intención de cometer un hecho determinado, actúan con dolo. En el caso de los delitos culposos, no se actúa con la intención de cometer un hecho delictivo, sino que se actúa con una falta al deber de cuidado, de modo tal que quien actúa con una falta al deber de cuidado comete un delito culposo. Para hacer una diferencia con un caso específico, por ejemplo, si yo voy con mi vehículo y advierto que sobre la vía está una persona con la que yo no me llevo bien y le lanzo el carro, pueden suceder varias cosas. En este caso específico yo lo hago con la intención de lesionarla. Ese es un delito doloso. Puede ser, si no le hago nada porque la persona se quitó el tiro, por decirlo en palabras coloquiales, logró esquivarme, podríamos estar en presencia de un delito doloso que se llama agresión con arma. El vehículo se utiliza como un arma para agredir a la persona. Si le causo lesiones, si llego a golpearlo, podríamos estar, dependiendo de la magnitud de las lesiones que tiene esa persona, en presencia de un delito de lesiones leves, de lesiones graves, de lesiones gravísimas y eventualmente, si le causé la muerte, de un delito de homicidio doloso. Entonces, homicidio simple. En el caso del delito culposo, por el contrario, si yo voy sobre la carretera y voy a exceso de velocidad, por ejemplo, y advierto la presencia de una persona sobre la vía, pero me confío, digo, no, esta persona no la voy a golpear, pero y continúo la marcha, y resulta que la golpeo, por ejemplo, con el espejo retrovisor, porque según yo iba bien, y en realidad no lo estaba haciendo bien, en ese caso nos encontraríamos en presencia de un delito culposo de lesiones. Ahora, es importante saber que si esa persona, en el caso de los delitos culposos cometidos en un accidente de tránsito, resulta con lesiones de hasta 5 días, ese hecho, como lo dijo don Adrián, sería de conocimiento del juzgado de tránsito. Si son más de 5 días, o sea, 6 días, 7 días, 10 días, 20 días, ya nos encontraríamos en presencia de un delito que es de conocimiento de la Fiscalía en primera instancia y finalmente para la investigación y luego, más adelante lo veremos, de un tribunal unipersonal en caso de que se trate de lesiones culposas o de un tribunal colegiado en el caso de que se haya provocado la muerte y sea, por ejemplo, un homicidio culposo. Excelente, nos quedó clarísimo ese tema, la diferencia entre el dolo y la culpa. Adrián, ya entrando dentro de la tramitología del proceso de tránsito, en ese mismo ejemplo en el cual dos carros pegan de frente, llega el oficial de tránsito, elabora las boletas que todos conocemos. ¿Qué pasa a partir de ahí para que pueda iniciarse el proceso de tránsito?
Sí, Mario, y es importante también que, retomando lo que estaba diciendo la licenciada Carolina, que también la ley prevé el caso en que, digamos, usted tuvo lesiones, pero usted no quiere denunciar esas lesiones. O sea, usted renuncia a eso, no va a medicatura forense, simplemente se queda con los daños en el vehículo. Entonces, ahí quedamos en materia de tránsito. Igual nos corresponde a nosotros entonces seguir Exacto. el proceso. En una vez que ocurre el accidente, Mario, la ley también prevé que sean 10 días hábiles para presentarse al juzgado de tránsito a rendir la declaración, en la cual usted pues podría bien rechazar los cargos, aceptar los cargos o incluso abstenerse de declarar. Igual, después de que se presentan las declaraciones, como le dije al principio, es algo muy sumario. Lo que hay que hacer es notificar al propietario del vehículo, que esto de conformidad con el 172 de la ley de tránsito se hace únicamente a través de edicto que se publica en la imprenta, en la Gaceta. Se publica el edicto, igual se le da 10 días al propietario para que se presente al juzgado. Si no lo hace, pues el asunto continúa. Si usted ofrece testigos, se señala juicio. Si no ofrece testigos, lo que se hace es que eventualmente se podría señalar una audiencia de conciliación y posteriormente la sentencia. El proceso es muy rápido. Nosotros aquí en San Ramón estamos prácticamente a 3 o 4 meses. Ocurre el accidente, a los 4 meses, cuando mucho, ya estamos con el juicio, con la sentencia. Okay. Así es. En el caso del juzgado de tránsito de San Ramón, solo se dedica a tránsito. Es especializado, sí. Sí, eso es importante también aclararlo, sobre todo para las personas que son de Atenas. En el caso de Atenas no tiene un juzgado especializado en tránsito y evidentemente correcto, cuando tenemos solo una jueza que se encarga de ver materia contravencional, materia de pensiones alimentarias y además tránsito, evidentemente el juzgado no es tan rápido, ¿verdad? Como puede ser un juzgado como el de tránsito de San Ramón o el juzgado de tránsito de Alajuela, ¿verdad? Que son de los más grandes que tenemos aquí cerca de Atenas. Carolina, con relación... Grecia, ¿sí? En Grecia también hay un... En Grecia hay juzgado de tránsito. Bueno, ojalá que podamos tener un juzgado de tránsito pronto en Atenas, sobre todo porque con la creación de la Ruta 27 han aumentado mucho los accidentes, ¿verdad? Y la siniestralidad en ese tipo de asuntos. Y evidentemente, pues una sola jueza para tanto trabajo, pues evidentemente genera, ¿verdad?, un atraso en la tramitología de los asuntos. Carolina, retomando el tema que había empezado a analizar Adrián y luego vos, ¿cómo es que se determina que una persona está incapacitada físicamente y qué tipos de incapacidades puede establecer un médico legal? Cuando se presenta un accidente de tránsito, en el caso, ya lo había mencionado Adrián, de no existir ningún tipo de lesión, el asunto es conocido por un juez de tránsito. Si existen personas lesionadas, en primera instancia, el mismo inspector de tránsito hace una valoración para establecer si eventualmente las lesiones son de tal gravedad que amerite que los documentos que redacta en el momento en que se apersona el lugar deben ser remitidos al juzgado de tránsito o al Ministerio Público. Esta es, digamos, como una primera valoración que hace el inspector de tránsito cuando llega al sitio, porque si el inspector de tránsito advierte que la persona iba gravemente herida para el hospital o hay una persona que resultó muerta, lo que hace es que remite los documentos al Ministerio Público. De hecho, si hay muertos, el que atiende la diligencia es el organismo de investigación judicial, que se apersona al lugar y hace la inspección, el levantamiento del cuerpo, etcétera. Pero, en principio, yo creo que en la mayoría de los casos, a menos que vean que hay lesionados graves, los inspectores de tránsito emiten el asunto del juzgado de tránsito. En el juzgado de tránsito se espera que llegue el ofendido dentro de los 10 días
que debe hacerlo, y cuando el ofendido llega y hace referencia a que sufrió lesiones, el juzgado lo envía a la medicatura forense. En la medicatura forense hacen una valoración y remiten el dictamen médico legal a ya sea al juzgado de tránsito o al Ministerio Público, y dependiendo de la cantidad de días que establece el médico que tiene de incapacidad o que sufrió incapacidad la persona, así se determina si continúa en tránsito o si se mantiene en la materia penal. Si son 5 días o menos, como indiqué, se queda en el tránsito. Si son más de 5 días, el juez de tránsito tiene que declararse incompetente y remitirlo al Ministerio Público. Okay. Siguiendo la misma Ahora, línea. perdón, Sí, la incapacidad dependerá precisamente de la imposibilidad para dedicarse a las actividades habituales de la persona, de modo tal que no es solo incapacidad para trabajar, porque eso es importante. Vean que un niño, por ejemplo, que no trabaja, que lo que hace es ir a la escuela, también podría sufrir lesiones como consecuencia de un accidente de tránsito, y esas lesiones lo incapacitan para el desempeño de sus labores habituales por determinado tiempo. Esto es lo que valora el médico forense, y a partir de la indicación del médico forense en cuanto a la incapacidad, así es como se determina si le corresponde al juzgado de tránsito la competencia o a la materia penal. Adrián, sobre lo mismo, bueno, sabemos que en los dictámenes de medicatura forense, los dictámenes que realizan el complejo de ciencia forense, sobre todo en medicina legal y psiquiatría forense, tienen, de acuerdo al artículo 35, creo, de la ley orgánica del OIJ, un recurso de apelación. En materia de tránsito, ¿se puede apelar ese dictamen? Sí, Mario, claro que sí. Ahora nosotros, por dicha, aquí en San Ramón contamos también con la unidad de medicatura legal aquí en el tribunal, entonces es más rapidito, pero igual también se han presentado apelaciones, ¿sí? Okay, no hay ningún problema, se pueden apelar, sí. Esa parte es muy importante que la sepan, porque al final de cuentas eso va a depender si el asunto se queda en tránsito o bien va a la vía penal, que ya van a ver. Exacto. Cuál es la gran importancia y cuál es la gran diferencia cuando uno es víctima y el asunto está en tránsito o está en materia penal. Con relación al tema de la conciliación, Adrián, ¿ustedes promueven la conciliación o eso depende de que las partes pidan una audiencia de conciliación? No, nosotros previo al juicio, o más bien señalamos, seguido, audiencia, conciliación y juicio. Si no hay conciliación, entramos al juicio. En materia de tránsito, como más que todo es lo que se busca, pues son los daños, el cobro de los daños materiales de los vehículos. Vieras que es próspero, sí, las conciliaciones son bastantes. Pienso que es una forma de que salgan satisfechas ambas partes, ¿verdad? Porque como usted bien lo decía, cuando usted llega a tránsito, pues usted viene en calidad de imputado, los dos conductores son imputados. A menos de que uno de ellos tenga lesiones, se le valora como imputado. Entonces, a la hora de conciliar, pues sí se promueve y sí se logran bastantes conciliaciones más. Carolina, partamos de que ese accidente de tránsito del que hemos estado hablando genera lesiones, una incapacidad temporal de un mes. ¿Qué tiene que hacer la persona una vez que el juzgado de tránsito se declara incompetente y envía el expediente a la fiscalía? La persona víctima. La persona víctima, correcto. Ajá, ok. Ya sea que el asunto haya llegado directamente al Ministerio Público o que el juzgado de tránsito se declare incompetente y lo remita al Ministerio Público, existe la posibilidad, en primer lugar, de que la persona vaya directamente al Ministerio Público para ser informada de sus derechos como víctima y proceder a declarar en el Ministerio Público. Esto puede hacerlo en cualquier momento que lo estime conveniente, no tiene un término específico. Eso es importante conocerlo, porque en tránsito a usted el inspector de tránsito le dice tiene 10 días para llegar
al juzgado de tránsito a declarar. En el caso de la persona que tiene lesiones por más de 5 días, como el asunto ya se va a seguir ante el Ministerio Público por lesiones culposas, no es igual que en tránsito en el sentido de que usted no tiene un plazo determinado. Si usted no va al Ministerio Público, el Ministerio Público lo va a citar y le va a recibir declaración como víctima. Porque resulta que en este caso nos encontramos en presencia de un delito de acción pública que no depende de instancia privada. Y aquí yo quisiera aclarar ese término para hacerlo más accesible a cualquier persona que nos esté escuchando. Hace algún tiempo, hace algunos años, el delito de lesiones culposas, de hecho, vamos a irnos un poquito más atrás. El delito de lesiones culposas es un delito de acción pública que depende de instancia privada, pero siempre y cuando no provenga de un accidente de tránsito esa lesión. Porque una modificación a la ley hace algunos años, cualquier delito culposo era un delito de acción pública en instancia privada. ¿Qué significa esto? Que necesariamente el Ministerio Público, para seguir adelante con la causa, requería la denuncia de la víctima. Pero hace algunos años eso se modificó y resulta que ahora los delitos a instancia privada, los delitos culposos que provienen de accidentes de tránsito, son delitos de acción pública que no dependen de instancia privada, de modo tal que el Ministerio Público siga adelante a pesar de que no haya denuncia de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la persona no está interesada en que la causa siga adelante, eventualmente puede llegar a una conciliación. A mí me parece que debió haberse dejado como delito de acción pública a instancia privada, a menos que eventualmente el hecho se hubiera cometido, por ejemplo, bajo la ingesta de bebidas alcohólicas o de drogas, casos en los cuales considero que sí es importante que el delito se mantenga como de acción pública, pero bueno, así lo establece la ley. Adrián, con relación a algunos mitos que existen a nivel de las personas que no son abogadas, y eso incluye incluso a los abogados también, que se dice mucho que quien da por detrás cuando está conduciendo el vehículo siempre tiene la responsabilidad. ¿Cómo se maneja eso a nivel de juicio, por ejemplo, a nivel de resolución de los casos? ¿Es cierto que existe una responsabilidad 2 más 2, 4, es decir, doy por detrás y es mi culpa? ¿Cómo funciona ese tema? Porque ese es uno de los mayores mitos que uno escucha en la calle y que a uno le preguntan. Ese lo escucho todos los días, Mario. Todos los días, todos los días lo escucho, porque cuando hay una conciliación, igual la parte que se cree ofendida de una vez lo dice. O sea, no es que me dio por detrás y que va por detrás paga. Y eras que, bueno, al menos yo, no lo puedo decir por mis demás compañeros jueces, sí he tenido algunas excepciones en ese sentido. Por ejemplo, hace poco, la voy a tirar así, a ver, si usted también me puede juzgar. Hay un accidente donde un vehículo es un taxi. El taxi llega, parquea de forma intempestiva para para recoger pasaje. O sea, totalmente intempestivo, paró. Y obviamente otro vehículo que venía por detrás, pues lo colisiona por detrás. Entonces, esa persona que colisionó por detrás alegaba eso, que el asunto fue, si bien es cierto, la misma ley lo dice, que el de adelante puede frenar intempestivamente, porque así lo dice. Entonces, de ahí es donde se agarra todo el mundo. Pero es intempestivo, a veces hay que valorarlo muy bien, ¿verdad? Porque tampoco es que uno pueda andar parando por donde uno quiera. Porque a veces hay gente que tal vez ande buscando algo y se le ocurre nada más parar, y ahí la colisión, para mí, tiene otro matiz. Yo ahí no me voy así solo incluso podría ser hasta una culpa concurrente, ¿por qué no? Porque digamos que el de atrás también no guardó la distancia, pero sí lo valoro diferente a lo normal de esas colisiones por detrás, que la gente siempre alega eso.
Bueno, ese punto que don Adrián indica es muy importante. No nos podemos ir por cuestiones de prueba tasada o responsabilidad Exacto. objetiva, sino que una vez que uno decide que el asunto, vamos a ir a juicio, un asunto de tránsito, quedará al arbitrio de un juez o una jueza la resolución de ese asunto, evidentemente en interpretación clara de los hechos, ¿verdad? Con base en el sano entendimiento humano, su experiencia por parte del juez y la ley. Así que por Ujú. eso es que usualmente es bueno tratar de llegar a un arreglo conciliatorio para Claro. quitarle ese poder al juez y poder uno resolver el problema. Adrián y Carolina, estábamos hablando de dos competencias diferentes, de la penal y la de tránsito. Pero para que no quede ese tema en el tintero, sin analizar, eh, Adrián, por ejemplo, ¿qué pasa si voy manejando y me agarra el tráfico con el celular conversando con un amigo, con cualquier persona? Eso es una infracción de tránsito, pero ¿de qué naturaleza es? Solamente para dejar claro ese tema. Ujú. Mario, ya eso en algún momento también lo conocimos los juzgados. Hace mucho tiempo, cuando entró la ley en vigencia, la ley que está ahorita, perdimos la competencia en ese sentido de todos los partes, por decirle alguna palabra, ¿cómo le digo? Partecitos, de alguna Administrativos. forma, sí, eso es lo que quería decir. Al final de cuentas, esas son situaciones administrativas que hoy por hoy está conociendo COSEBI. Cada Ujú. quien tendrá su opinión, digamos. Sí, Yo sí, no estoy muy de acuerdo. no, y se lo planteaba Adrián, sobre todo para que quede claro el tema de que todos esos partes famosos, ¿verdad? Hablar por celular o en ocasiones a mí me ha pasado que Cinturón. el cinturón, la velocidad, ¿verdad? Cuando se excede, salvo ciertos casos, que ahorita vamos a ver un caso que sí es delito, pero por ejemplo, vean qué interesante cómo el COSEBI ha estado realizando mucha publicidad en este momento sobre el tema de dónde llevar las mascotas en el vehículo. Y yo, por ejemplo, hoy, lástima que no pude grabar un video ni una foto, hoy cuando salía del trabajo al mediodía para ir a almorzar, pude ver un carro que iba, un pickup lleno de pacas, y arriba del carro iba un perrito. Entonces eso fue como la atracción de Atenas. Y les pongo el ejemplo porque la ley de tránsito no dice dónde tienen que viajar los perros, si en el techo, si encima de las pacas, si en el cajón o dentro del carro y dónde. Porque, Adrián, y es una pregunta, una duda que tengo, casi una duda existencial. Lo que el chofer no puede realizar son acciones mientras está manejando, ¿o estoy equivocado? Exactamente, Mario, así es, son acciones. Ok. De hecho, digamos, lo que decía usted, del celular y eso, la ley lo que dice es que usted no puede andar algo que le impida conducir. O sea, evidentemente, si usted anda la mascota, si usted como Y en los conductor anda la regasos, mascota en los regazos, pues evidentemente le va a impedir conducir, eso es lo que... claro. Pero no, toda la razón, Mario, no dice exactamente dónde, la mascota, dónde hay que llevar. Bueno, les ponía el ejemplo solamente para concluir esto, de que al final de cuentas toda legislación es interpretable. Entonces, al final de cuentas, la interpretación la hace el juez en cada caso concreto, ¿verdad? Y en el caso administrativo, como sería una infracción por hablar por celular, eso lo haría el funcionario encargado de COSEBI, ¿verdad? Que va a valorar Ujú. la conducta y que eventualmente ante una apelación, ¿verdad? Va a resolver el asunto. Entonces, todo es interpretable, ¿verdad? Carolina, Sí. en el caso del asunto penal, ya una vez que, digamos, el imputado ya declaró, hay un dictamen médico que indica que hay una lesión superior a los 5 días, que es competencia del Ministerio Público y es un asunto penal, ¿cuáles derechos tiene la víctima? Ujú. Aquí yo quisiera devolverme un poquito atrás porque estamos hablando de derechos de la víctima y también hay que analizar derechos del imputado. En materia de tránsito, los dos conductores se consideran imputados y aquí es importante hacer un paréntesis en el sentido de que no solo los conductores, podría ser que
alguno de los pasajeros eventualmente se tuviera que tener como imputado. Les pongo un ejemplo. Resulta que vamos conduciendo el vehículo y el acompañante que va a mi lado decide abrir la puerta y en ese momento la puerta golpea a una persona que viene caminando o golpea otro vehículo. Entonces, la misma ley de tránsito prevé esa posibilidad de que se tenga como imputado también no solo al conductor, sino eventualmente a un pasajero. Y a un peatón Esto, también. a un peatón también, exactamente. Y esto mismo puede suceder en la materia penal. O sea, podría ser que el imputado no solo sea el conductor, sino que eventualmente sea el pasajero y en estos casos también hay que hacer una distinción. En materia de tránsito, la persona que está como imputada o que se tiene como imputada puede defenderse a sí mismo o puede llevar un abogado. En el caso de la materia penal, cuando ya estamos hablando de lesiones, es necesario nombrar un defensor, que puede ser un defensor público o un defensor particular. Entonces, ahí hay una diferencia importante en materia de tránsito y en materia penal, porque en materia de tránsito yo puedo ir sin abogado. En la materia penal no puedo ir sin abogado. Lo que pasa es que tampoco tengo que hacer una derogación en el sentido de tener que pagar un abogado particular, como si tengo que hacerlo en el tránsito, porque en el tránsito a usted no le van a poner un defensor público, como Bueno, si se lo pueden poner. hubo un tiempo que cuando yo era defensor público que sí veíamos asuntos de tránsito. Se ha ido perdiendo esas labores, ¿verdad? Que hacía antes la defensa pública. Pues yo creo que Hay ya una, no lo No, ya no, hay ya una no, ya circular, no se hace. la defensa, sí. Hay una circular de la defensa pública que no, en asuntos Exacto. de tránsito no. Sí, porque en todo caso la misma ley establece la posibilidad de que la persona vaya sin abogado. Ujú. Entonces, si lo desea puede ir sin abogado, si lo desea puede llevar un abogado particular. En el caso de la víctima, igual, en materia de tránsito, bueno, vamos a ver, es que son dos imputados, en realidad uno puede considerarse que no es responsable de la colisión y bueno, igual se le tiene como imputado. En materia penal, la víctima tiene derecho a ser informada, tiene una serie de derechos que todos se le van a poner en conocimiento al momento en que llega a rendir la declaración. Tiene derecho a ser oída, tiene derecho a presentar las pruebas, no solo el derecho a presentarlas, sino a que el Ministerio Público las busque. Porque resulta que, y aquí también hay una diferencia con la materia de tránsito, en la materia de tránsito, a usted el juzgado le dice cuáles son sus testigos y preséntelos al juicio. Nosotros le damos las citaciones y usted trae los testigos. En la materia penal, yo podría tener testigos que no quieren declarar y yo le digo al Ministerio Público, mire, tengo este y este y este testigo, no quieren venir y el Ministerio Público los hace venir y les recibe declaración. O sea, no es si quieren, es que si fueron testigos del hecho, están obligados a declarar. Eh, por eso es que yo quisiera devolverme un poquito también aquí, disculpen que lo esté haciendo, pero yo creo que quienes están escuchando también quieren tips, ¿verdad? Cuando tienen un accidente y no saben qué hacer. Resulta que cuando yo tengo un accidente es importantísimo recabar toda la prueba que sea indispensable para un eventual juicio. Yo no sé si la persona con la que colisioné o la que me colisionó sufrió lesiones que eventualmente puedan ameritar una incapacidad mayor de 5 días, de modo tal que en el momento del accidente yo no sé si el asunto va a ir al juzgado de tránsito o va a ir al Ministerio Público. Entonces, por eso es muy importante desde el momento en que se tiene un accidente que yo procure recabar toda la prueba indispensable para un eventual juicio de tránsito o penal. Entonces,
¿Qué puedo hacer? Una de las cosas más importantes es tomar fotografías. Ahora todos andamos con el celular o por lo menos podremos encontrar alguna persona que lo ande en ese momento, tomar fotografías, no solo de los daños del vehículo. Muchas personas cometen el error de tomarle fotografías solo a los daños del vehículo o en un plano muy cerrado. Entonces, los dos vehículos, uno donde se ve golpeando al otro, sí. Hay que tomar fotografías en planos abiertos, donde se vea, ojalá de largo, que se pueda observar la señalización, si hay señales de tránsito verticales u horizontales, si había obstáculos, si había algún reductor de velocidad. Todo eso es importantísimo. Si había un vehículo, por ejemplo, obstruyendo la vía y que fue lo que me obligó a detenerme, inmediatamente, claro, uno queda asustadísimo después de un accidente, ya me ha pasado. Por ejemplo, me sucedió que me golpearon el vehículo por detrás, ahora que Mario mencionaba esa situación, y claro, que uno tiene que, no es suficiente con decir, golpeó por detrás y tuvo la culpa, y qué tal si fue que esa persona venía echando para atrás, o se detuvo y echó para atrás y golpeó al otro. Bueno, por eso es que es importante no partir de presunciones y tratar de recabar toda la prueba que sea necesaria en ese momento. Y Carolina, buscar testigos. sí, podemos hacer aquí nada más un paréntesis, porque usted dio un ejemplo que me pareció muy interesante y quería preguntarle a Adrián sobre eso. Yo puse el ejemplo de dos vehículos que en la 27 chocan de frente, pero ahora pongamos un ejemplo como el que puso Carolina, de dos vehículos que colisionan, pero donde uno de los factores que generaron la falta, por ejemplo, de visibilidad en un cruce fue un vehículo o unos vehículos que estaban estacionados en la pura esquina, que usualmente son rayas amarillas. Adrián, con la venia del oficial de tránsito se podría involucrar a ese vehículo estacionado en ese punto dentro del proceso de tránsito en cuestión. Mario, la ley le exige al oficial de tránsito apuntar el número de placas si hay algún vehículo que él considere que está mal detenido. Exactamente. Entonces, Bueno, con valoración en la prueba, nosotros sí podemos seguir causa ahí. Claro. Vea Y el problema qué es, interesante. perdón, pero es que también el problema es que muchas veces sucede que fue lo que me sucedió a mí, que tuve que detener porque el vehículo que estaba adelante se detuvo. Entonces yo me detengo y el que viene detrás no se detiene y me golpea. Pero en ese momento yo no acaté a tomar una fotografía del vehículo, porque además se detuvo y se mantuvo ahí un rato. Entonces, sí es importante, casos como los que menciona Mario, que si yo tengo un accidente y el factor que pudo haber incidido en la producción de ese accidente es precisamente la existencia de un vehículo que eventualmente estaba impidiendo que yo observara una señal de tránsito, de inmediato tengo que tratar de tomar fotografías, buscar testigos, todo eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando llega el inspector probablemente ese vehículo ya no va a estar, más si se da cuenta que él pudo haber provocado el accidente. Ahora, también hay otros aspectos importantes. Por ejemplo, si no está la señal de alto, hablemos de un caso fortuito, es hechos de terceros que provocan eventualmente un accidente. Resulta que unos jóvenes vándalos andan en la noche haciendo diabluras, ¿verdad? Y quitan una señal de alto, arrancan la señal de alto. Y la persona que viene pasando por el lugar, de que no conoce tal vez el sitio, no sabe que había una señal de alto en el lugar y no está demarcado en la calzada. Y pasa. Bueno, resulta que en este caso no podríamos eventualmente atribuirle responsabilidad a la persona
si se produce un accidente de tránsito, porque no tenía cómo establecer que ahí había una señal que le obligaba a detenerse. Bueno, en ese caso es importantísimo que se tomen, por ejemplo, fotografías. Ahora, Carolina y Hay Adrián. mucho video ahora también. Sí, sí, Adrián, O video. justamente Adrián me estaba leyendo, me estaba leyendo el pensamiento porque quería hacerle esa pregunta. Cuando las personas en el proceso de tránsito llegan a declarar, de acuerdo a lo que ustedes han indicado, ese es el momento propicio para ofrecer la prueba. Pero resulta ser que, por ejemplo, una de las personas dice, bueno, yo no tuve la responsabilidad y se percata eh, que en el supermercado Maxi Palí, por ejemplo, de Grecia, hay una cámara de seguridad, ¿verdad? De vigilancia. Adrián, usualmente esos videos no se les otorgan a los particulares de una forma sencilla. Y hay mucha burocracia específicamente con los entes privados como los supermercados. En caso de que haya reticencia de parte de estos entes privados, la persona puede pedirle al juez de tránsito que emita una orden para que sea entregado el video. Exactamente, Mario. Nosotros le damos un oficio enviado, dirigido al que él nos diga, como dice usted, puede ser al supermercado, a la estación de gasolina, eventualmente cualquier lugar, y nosotros sí le damos un oficio para que ellos lo lleven. Excelente, ¿ve? Eso es un tema muy importante que todos deberíamos saber, de que tenemos Y es que hay muchas cámaras derecho. ahora por todas partes. Claro, Exactamente. claro. Adrián y Carolina, quería plantearles, aprovechando el tema de los ejemplos, porque creo que con los ejemplos es tan fácil, ¿verdad?, entender este tipo de temas. Usualmente cuando hablamos de la materia de tránsito o la materia penal, estamos hablando de que hay un contacto, de que hay un roce, de que hay un choque. Y la sola palabra accidente, de una vez se nos viene a la mente dos vehículos que chocan, un vehículo que impacta a una moto, un vehículo que impacta a una bicicleta que impacta a un peatón. Pero, por ejemplo, Carolina, ¿qué nos podrías decir? Sé que podría ser parte de un tema, de un programa aparte, y creo que vamos a tener que hacerlo. Pero, por ejemplo, ¿qué nos podrías hablar del efecto succión que pueden provocar algunos vehículos con peatones y con ciclistas? Y si eso eventualmente podría generar algún tipo de responsabilidad, ya sea penal o en la vía de tránsito. Sí, eso ha sucedido. Y de hecho la ley establece que hay que guardar una distancia importante cuando uno va a adelantar, por ejemplo, a un ciclista, a un motociclista. Eventualmente podría suceder que yo no guarde la distancia o que precisamente por alguna infracción al deber de cuidado en la maniobra del vehículo que yo estoy conduciendo provoque que el otro vehículo caiga y que resulten lesiones o sí, que lo succione, como dijo Mario, y que provoque lesiones y hasta la muerte de la persona que es alcanzada por mi vehículo. En ese caso puede efectivamente ser responsable el conductor del vehículo de las lesiones provocadas en quien, quien viajaba en ese otro, no automotor, en la bicicleta o en la motocicleta. Sí, por supuesto. Sí, Mario, incluso la misma ley define el accidente de tránsito y ahí se indica muy claro que con que haya un vehículo involucrado, y un vehículo, podemos decir, un vehículo con automotor, como lo acaba de decir Carolina, o una bicicleta, y que haya muerte o lesiones o daños. Entonces, sí calza totalmente el ejemplo que usted está dando. Hay un vehículo involucrado, pueden haber lesiones o pueden haber daños, o incluso la muerte. Ahora que, perdón, que estabas mencionando, porque estamos hablando de un accidente en el que no hay involucrados necesariamente dos vehículos, y cuando mencionaste esto se me vino también a la mente Con un el solo caso vehículo. de las personas que viajan en un vehículo, por ejemplo, que colisiona contra un objeto fijo,
¿verdad? Ajá. Un vehículo que Poste de derrapa electricidad. por exceso de velocidad, etcétera, golpea un poste, golpea cualquier otro objeto fijo y resultan lesiones o muerte. En este caso, por ejemplo, hoy estaba analizando el caso de una persona que viaja en su vehículo y colisiona contra un objeto fijo y resulta fallecido un hijo. En este caso, en particular, eh, que se lleva en la vía penal, el Ministerio Público podría inclusive prescindir de la persecución penal. Este es un aspecto que también, claro, todo esto da, como decía Mario, para hacer un programa solo sobre ese aspecto, pero este es un caso en el cual se podría aplicar un criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público por pena natural. Esto es, resultan lesiones o muerte, no solo muerte, ¿verdad? Lesiones importantes, por ejemplo, en un pariente que va conmigo en el vehículo y que por una conducta imprudente de mi parte resulta lesionado. Esa lesión o muerte que sufre mi pariente podría resultar una pena mucho más gravosa para mí que la que eventualmente me pudieran imponer como consecuencia del delito de lesiones u homicidio culposo. Bueno, vea qué interesante porque definitivamente se nos ha quedado corto esta hora que vamos a tener porque empiezan a salir un montón de inquietudes y definitivamente si estuviéramos con un grupo de personas harían un montón de preguntas, ¿verdad? Con relación a estos temas. Adrián, una vez que se emite la sentencia por parte del juez de tránsito, esa sentencia puede ser apelada. ¿Y ante quién? Es el único recurso que tiene el de apelación, la sentencia de tránsito, y se hace ante el juzgado penal. Ah, ante el juzgado penal, Mario. Y usted hasta ahí, él solo tiene segunda instancia, nada más. Ahora, y por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades que tiene un juez de tránsito al dictar una sentencia? ¿Qué resoluciones podría dictar? ¿Una absolutoria, una condenatoria? ¿Cuáles serían las diversas opciones? Exactamente, si partamos de que son dos vehículos, dos imputados, condenar a uno, absolutoria para el otro, se puede una culpa concurrente en la cual pues se decida por parte del juez que hubo responsabilidad de parte de los dos, o una absolutoria. Esas son las tres opciones. Ok, y con relación a la sanción, ¿existiría algún acápite, algún aspecto en cuanto a los daños? ¿Y dónde la parte victoriosa podría ir a ejecutar, por ejemplo, que hubiese una condenatoria para indemnizar los daños del accidente? ¿Dónde tendría que ir? ¿Sería el mismo juez de tránsito o tendría que ir a otra vía judicial? Nosotros terminamos con la sentencia. Las condenas en cuanto a los daños son abstractas, no determinamos un monto. La parte pues gananciosa, por decirlo así, tiene que ir a la vía civil, presentar un proceso, una ejecutoria, que nosotros, eso sí se la damos nosotros para que la presente en el juzgado civil. Aquí interesante cómo el proceso de tránsito tiene una resolución que es ejecutiva, ¿verdad? En una vía civil Exacto. para ir a cobrar los daños que ha declarado el juez de tránsito. Carolina, con relación al tema de la indemnización en el proceso civil, hablando desde el punto de vista de la víctima podría presentar una querella, una acción civil dentro del proceso penal. ¿Nos podrías explicar a grosso modo cuáles serían esos derechos que tendría la víctima? Ujú. Dentro de la gran cantidad de derechos que tiene la víctima en el proceso penal está precisamente la posibilidad de presentar una querella y una acción civil resarcitoria. La querella es para que se conozca el aspecto penal y para eso necesita presentarlo con el auxilio de un abogado particular. Y la acción civil resarcitoria, que la puede presentar sola o de manera conjunta con la querella, que es precisamente para el cobro de los daños y perjuicios sufridos con ocasión de este accidente. En este caso también
debe ser presentada con el auxilio de un abogado. Si son varias, las víctimas deben ser representadas por un solo abogado. Y vamos a ver, debe formularla antes de que el Ministerio Público formule la acusación, puede presentar la querella y la acción civil resarcitoria. Si no lo ha hecho, en el momento en que el Ministerio Público formula la acusación, le da una audiencia a la víctima para que diga si desea constituirse en querellante y presentar acción civil resarcitoria. En ese momento, la víctima puede decir, sí, estoy interesado en presentar una querella y una acción civil resarcitoria y presentarla con el abogado. Ahora, podría ser que ya la haya presentado, y en ese caso lo que hace el Ministerio Público es dar una audiencia para que, si lo desee, amplíe la querella y para que concrete pretensiones en relación con la acción civil resarcitoria. En materia penal, aquí sí quisiera, digamos, hacer la diferencia en cuanto a lo que sucede con la materia de tránsito. Como nos indicó ahora Adrián, en la materia de tránsito se señala una conciliación. Inmediatamente, si no hay conciliación, se hace el juicio y se resuelve. Si se concilia, lo que se hace es que se dicta una sentencia de sobreseimiento y se archiva el asunto. Para conciliar en materia de tránsito es necesario que, si se concilia con las pólizas, el asegurador debe estar de acuerdo, tiene que manifestar, tiene que participar. No podría conciliarse con las pólizas si el ente asegurador no ha mostrado conformidad. En la materia penal hay más opciones. Hay más opciones. ¿Por qué? Porque resulta que la persona imputada de delito se ve expuesta a una eventual sanción, a una pena. Si es de lesiones culposas, hasta 1 año de prisión. Y si es por homicidio culposo, hasta 8 años de prisión. De modo tal que precisamente por eso tiene más opciones que en la materia de tránsito. En la audiencia preliminar, que es una audiencia que se hace antes del juicio, una vez que el Ministerio Público acusa, o si el Ministerio Público no decide acusar, también es importante que ustedes lo sepan. Podría ser que el Ministerio Público diga, no tengo prueba suficiente para acusar, pero usted como víctima dice, ¿cómo? Que el Ministerio Público dice que no tengo suficiente prueba. Si hay prueba suficiente, yo voy a llevar adelante el asunto, voy a presentar querella y acción civil y lo voy a llevar con mi abogado, aunque el Ministerio Público no quiera. Entonces, el Ministerio Público podría pedir el sobreseimiento y yo voy con la querella a una audiencia que está antes del juicio, en la que el juez va a escuchar la posición de las partes y va a decidir si hay prueba suficiente para que el asunto vaya a juicio. Si es probable que haya culpa del imputado en la producción del accidente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El juez va a ordenar la apertura a juicio. Pero no necesariamente se va a dar ese paso al juicio. ¿Por qué? Porque usted como imputado y junto con la víctima podrían llegar, por ejemplo, a una conciliación también en ese momento. Llegan a un acuerdo y si llegan a una conciliación que puede darse hasta por el plazo de 1 año, el juez, después de que se verifiquen todos los acuerdos, dicta una sentencia de sobreseimiento. Pero no solo eso, puede llegarse a una salida diferente al proceso, que es la reparación integral del daño. Y en este caso específico, entonces, la víctima dice con qué se considerará reparada por el daño provocado, y si llega a un acuerdo, también el asunto termina con una sentencia de sobreseimiento. Puede darse lo que llamamos suspensión del proceso a prueba. En el caso de la suspensión del proceso a prueba, la persona tiene que aceptar la comisión del delito, el Ministerio Público tiene que formular los hechos por los cuales se está acusando, y aceptando la comisión del hecho, yo tengo que establecer cuál es el plan reparador y las condiciones que voy a cumplir durante un plazo que, si no me equivoco, es de 2 a 5 años. Y en este caso de la suspensión del proceso a prueba, una vez que se verifican también las condiciones, entonces se dicta una sentencia de sobreseimiento.
reparación integral del daño, suspensión del proceso a prueba, conciliación, y está la otra posibilidad que les mencioné del criterio de oportunidad que establece, que gestiona el Ministerio Público. Si no se da ninguna de esas posibilidades de salir, de no llegar a juicio y el asunto va a juicio, finalmente en el juicio se va a evacuar la prueba y los jueces determinarán si usted es inocente o es culpable de lo que se le está acusando. Y en este caso de existir acción civil resarcitoria, lo que hace el tribunal es que si declara a la persona culpable, puede declarar con lugar la acción civil resarcitoria y establecer ya de una vez cuáles son los montos que usted deberá cancelar como obligado por haber incurrido en el delito de lesiones u homicidio culposo. Muy interesante y clarísimo, Carolina. Excelente. Adrián, sí. te quería hacer 2 preguntas cortas, pues nos quedan 4 minutos para terminar el programa. Se nos fue volando, creo que vamos a tener que volver a hablar del tema. Adrián, primero, importante que la conciliación en materia penal solo se puede hacer cada 5 años. Pero, como indicó Carolina, pero en materia de tránsito se puede conciliar cuantas veces sea. Esa es la primera pregunta. Cuantas veces quiera, Mario. No hay ningún problema. Ya. Y habíamos hablado de la consecuencia civil en materia de tránsito, la obligación de reparar los daños, ¿verdad? Y la posibilidad de que sea una sentencia ejecutoria en la vía civil. Pero si al imputado lo condenan, ¿cuál es la sanción? ¿Una multa? ¿Qué tipo de sanción es la que se dicta en materia de tránsito? En materia de tránsito, ese es una multa, son sanciones administrativas, que hay varias categorías. Los artículos de sanción están divididos en A, B, C, D, E. Depende ahí, el monto va aumentando o disminuyendo cada año, dependiendo del incremento. Ok, y aprovechando ese tema, la pregunta era, ¿esta resolución y esta multa podría generar el famoso y temido descuento de puntos de la licencia? Sí, claro que sí. Por ejemplo, para que le quede claro a los que nos están escuchando, un irrespeto al semáforo, a la señal de alto, le puede acarrear a usted la pérdida de 6 puntos. Entonces, a eso también, y es una multa bastante alta, casi son 300,000 colones. A veces sale más caro pagar la multa que pagarle los daños a la otra parte para que lo piensen, ¿verdad? Exactamente. Bueno, al final de cuentas, creo que logramos el objetivo. Será la audiencia quienes pueden decir si entendieron. Yo creo que sí entendieron. Está clarísimo las explicaciones de Adrián y de Carolina. Queremos mandarles un saludote a María Isabel Coto Sáenz. Dice que muy interesante el tema, gracias. A don Gustavo Bolaños, al profe, un abrazo y un saludo. Dice que qué buen programa y qué contenido más práctico y útil. Bueno, justamente esa es la idea, dar información de calidad, sin amarillismo y por personas que conocen la materia y son profesionales en la misma, destacados. Dice Francisco Monge, excelente programa, un abrazo para Francisco. Muy clarito y muy útil, Gustavo, y además un abrazo para Manza. Ahí les mando un saludo Manzanares, a Carolina y a Adrián. Dice que excelente programa. Igualmente. Muchas gracias, Carolina y Adrián. Un mensaje final de cada uno. Primero, Carolina. Es muy importante que, como lo indiqué, conozcamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Quisiera mencionar nada más en relación con el aspecto de la culpa, que es muy importante que seamos muy precavidos a la hora de conducir. Con un vehículo podemos causar daños muy graves, no solo a la persona a la cual eventualmente lesionamos, sino también a su familia, a sus hijos, en el caso de que eventualmente pueda resultar no solo lesiones, sino muerte de una persona. Los invito a ser conductores responsables y en el caso de que sean víctimas, que se cercioren de todos los derechos que tienen para que sean efectivos a través de los tribunales de justicia. Perfecto, Adrián. Bueno, Mario, muchas gracias por la invitación y como usted lo dice, quedamos pendientes, no hay ningún problema. Si se puede hacer otro programa, pues aquí estamos.
hay muchas cositas también de qué hablar, también de la ley de tránsito. Hay cosas en las que consideramos ya, la Comisión de Tránsito ha valorado también proponer algunas reformas, porque hay cositas que se quedaron ahí como vacíos. Por ejemplo, antes que decía Carolina lo de los pasajeros, si bien es cierto, sí, la ley dice que los pasajeros pueden ser responsables, pero al final de cuentas usted valora y busca ahí en las sanciones administrativas, no hay ninguna sanción para el pasajero, entonces obviamente queda en el aire, ¿verdad? O sea, pero igual, decirle a los que nos están escuchando, todos estamos propensos a cualquier accidente, todos los que conducimos, entonces hacerlo con la mayor responsabilidad. Perfecto, muchas gracias Carolina y Adrián, un placer haberlos visto, aunque sea virtualmente. Espero que pronto podamos vernos, y muchas gracias a todos los que nos han observado el día de hoy. Ahí queda el programa grabado por si gustan compartirlo con sus familiares, amigos. Creo que es un tema que a todos nos debería interesar, ¿verdad? Y los invitamos para el próximo jueves a las 8 de la noche a un nuevo programa de análisis con don Francisco Dalanese Ruiz y quien les habla, con un tema relacionado a la necesidad de la Defensoría de los Habitantes en el país y sus funciones. Así que muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo martes.